Nosotros iniciamos la primera semana con lo que era la oración y la proposición, ¿verdad? Indicándole que la oración es una secuencia de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica, ¿ya? Y también vimos que la proposición eran nexos que se relacionan entre los diferentes elementos de una oración, ¿verdad? Entonces, es lo que relaciona las partes de una oración. Vamos a contestar la primera pregunta. Tenemos, completa los espacios en blancos con el término oración o proposición según corresponde. Es decir, aquí en el primer casillero vamos a poner si es oración o si es proposición. Entonces, Ana, en el primer recuadro, independencia sintáctica. ¿La oración o la proposición es la que tiene independencia sintáctica? ¿Cuál de las dos es la respuesta? La oración. La oración, porque tiene sentido completo y autonomía sintáctica, Paula. Entonces, aquí en el literal A, todos van a completar oración. Oración. Ya. ¿Dónde está? Ya, vamos a aparecer otra participante. Yormari. Ya. El literal B, tenemos, no tiene sentido completo. ¿Cuál sería la respuesta ahí, Yormari? ¿Oración o proposición? Proposición, muy bien, Yormari. Ayúdame con el literal C. Depende de una unidad superior. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Oración o proposición? Proposición, muy bien, Yormari. El literal D. Posee sentido completo. Oración, muy bien. Gracias por tu participación. Entonces, ya todos tenemos que tener completado aquí la pregunta número 1. Primer literal, literal A, oración. Literal B, proposición. Literal C, proposición. Y por último, el literal D es oración, ¿verdad? Dejando en claro que la oración es la que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Y que la proposición son los nexos que une la oración, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una oración. Nosotros somos felices en la casa y asistimos a la escuela. Esa es una oración. Y el nexo en este caso vendría a ser y asistimos a la escuela, porque está uniendo los elementos de una oración, ¿verdad? Les voy a dar otro ejemplo. La banda toca y los alumnos marchan. Entonces, la banda toca vendría a ser una proposición y los alumnos marchan otra y juntos forman una unidad mayor que es la oración, ¿ya? Verbos regulares e irregulares. Un verbo es la palabra que nos servía para reflejar algún tipo de acción, ¿verdad? Por lo general, el verbo termina en ar, er, ir. Por ejemplo, cantar, bailar, saltar, ¿ya? En este caso estamos hablando de los verbos regulares, que son aquellos que no cambian su raíz al momento de conjugarlos. El verbo amar es un ejemplo, ya que mantiene su raíz en cualquiera de sus formas. Si lo conjugamos, digo yo amo, yo amé o yo amaré, la raíz viene a ser am, ¿verdad? No cambia en ninguna de sus conjugaciones. En cambio, los verbos irregulares son aquellos que sí cambian. Si los conjugamos, va a cambiar totalmente. Por ejemplo, el verbo caber.
Si yo lo conjugo, sería yo quepo o yo cabré, ¿ya? Entonces cambia totalmente su raíz. Vamos a observar los verbos, por ejemplo, como yo les indicaba, amar, amo, amé o amaré. No cambia ninguna de sus conjugaciones la raíz. ¿Ya? Cantar, cantó, canté y cantaré. No cambia, ¿verdad? Lo mismo sucede con el verbo saltar y bailar, porque son verbos regulares. Y en los verbos irregulares, sí. Por ejemplo, temo, temí, temeré. ¿Ya? O mover, muevo, moví, moveré. Entonces va cambiando un poco más su estructura, ¿ya? Al cambiar en las tres formas, por ejemplo, pongo, puse y pondré. Esos son los verbos irregulares, que al momento de conjugarlos le cambia la estructura. En la pregunta número 2 tenemos, subraya la respuesta correcta. Los verbos regulares son, literal A. Ezequiel Goya, vamos a participar. Los verbos regulares son los que tienen... El B. ¿Cuáles? Literal B, muy bien. Los que no cambian su raíz a la hora de conjugarlos. Entonces, todos... La B. Sí, vamos a subrayar literal B. Muy bien. Literal B. ¿Ya? Entonces, ¿todos estamos listos? Muy bien. Los tipos de texto. También hemos trabajado los tipos de texto, ¿verdad? Existen dos clasificaciones, ¿verdad? Según la forma del discurso y también según la intención comunicativa, ¿verdad? Hemos trabajado con algunos según la forma del discurso. ¿Cuáles son? Narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene sus características y hemos estudiado también sus elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el texto narrativo es el que relata uno o más hechos imaginarios ocurridos en un tiempo y lugar determinados, ¿ya? Un ejemplo es los reportajes, ¿verdad? En el momento en que usted está viendo una noticia o leyendo el periódico, le dice dónde fue el hecho y les detalla el lugar, la hora y otras características, ¿verdad? Les va narrando. El texto descriptivo es el que describe detalladamente cada uno de los objetos, los lugares y las personas, ¿verdad? Un ejemplo de este sería el catálogo. El texto expositivo es el que desarrolla y explica un tema con el propósito de informar de él, ¿ya? Un ejemplo de este sería la noticia. Texto argumentativo es el que defiende o refuta una opinión o idea. ¿Qué quiere decir refutar? Viene a ser un sinónimo mismo de defender, que va a argumentar por esa opinión, por esa idea, ¿ya? Un ejemplo de esto sería un ensayo. Texto instructivo es el que entrega pasos, instrucciones, pautas o indicaciones para seguir. Por ejemplo, un reglamento o un recetario, ¿verdad? El texto según la intención comunicativa son informativos, persuasivos, prescriptivos y literarios, ¿verdad? Los informativos tienen su función de informar, el persuasivo de convencer, el prescriptivo de guiar y el literario de crear una impresión. En la pregunta número 3 tenemos,
que completar según corresponda con las palabras del recuadro. Aquí tenemos un recuadro con las letras, esas son las que van a llenar los espacios en blancos. El literal A. Tenemos los tipos de texto son según y según, entonces lo vamos a completar. Isabela. Los tipos de texto son según con qué palabra del recuadro lo completamos. La intención. ¿Ya? La intención comunicativa y La forma del discurso. exacto, puede ser también al revés. Según la intención, según la forma del discurso y la intención comunicativa. Entonces aquí le vamos a llenar. Según la forma del discurso. ¿Ya? Según la forma del discurso. Estamos en la pregunta 3, literal A. Según la forma del discurso, aquí en el primer espacio. ¿Ya? Y según la forma, según la intención comunicativa. ¿Ya? Listo. Literal B. El texto expositivo desarrolla y... ¿Cuál sería la opción? Explica. Y explica, muy bien. Desarrolla y explica un tema con el propósito de... ¿Cuál es el propósito? Informar. De informar de él. Informar. Entonces, el texto, informar, muy bien. El texto expositivo desarrolla y explica un tema con el propósito de informar de él. Entonces, ¿hasta ahí estamos todos? ¿Me indica? Sí, estamos muy bien. Ya, la pregunta número 4. Vamos a silenciar. Mira, 4. ¿Quién no ha participado? Jeremías. Vamos a trabajar con la pregunta número 4. Jeremías. Tenemos la pregunta número 4 que es subrayar la respuesta correcta. Los tipos de texto son, según la intención comunicativa, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son los textos según la intención comunicativa. La B. La B. A ver, en la opción B tenemos informativo, narrativo, prescriptivo y literario. Esos son formas comunicativas, ¿seguro? No, vamos a corregir. Es el literal A. Los textos, según la intención comunicativa, son informativos, persuasivos, prescriptivos y literarios. Entonces, todos vamos a subrayar la opción A. ¿Listo? Opción A en la pregunta 4. Ya. Ahora aquí en la pregunta 5 vemos una estructura un poquito más compleja. Vamos a relacionar. ¿Qué quiere decir relacionar? Es como si fuera unir con líneas, ¿verdad? En la parte de aquí tenemos el tipo de texto, ¿verdad? Y al otro lado tenemos, en la otra columna tenemos un ejemplo. Cada uno de los tipos de texto tiene un número, ¿verdad? Y el ejemplo tiene una letra. Entonces vamos a emparejarlos, vamos a unir.
Por ejemplo, el tipo de texto narrativo, ¿cuál sería su ejemplo? ¿Recuerdan? Yo les acabé de mencionar, el narrativo era el reportaje, ¿ya? Entonces, si el tipo de texto narrativo es el número 1, si me observan, y el reportaje es el número C, nos va a quedar así. Entonces, cuando tengan este tipo de preguntas, pueden ir resolviendo al lado con lápiz para ir emparejándolas, ¿verdad? Entonces, narrativo es con el literal C, reportaje. El expositivo, el ejemplo sería la noticia que tiene el literal E. Entonces, vamos a poner expositivo, que es el literal E, ¿ya? Luego tenemos el texto descriptivo, que tenemos que es el numeral 3. ¿Cuál sería su ejemplo? En este caso, el catálogo, ¿verdad? Que es el literal A. Y en el literal 4 tenemos el texto instructivo. ¿Cuál sería el ejemplo del texto instructivo? El literal B, que es el reglamento. Entonces sería literal 4 con el ejemplo B. En el tipo de texto argumentativo tenemos que es el literal 5, ¿verdad? Y en este caso vendría a ser el literal D, porque es ensayo y es la única opción que todavía no he emparejado con nadie. Entonces vendría a ser 5D. Y esta sería mi respuesta, ¿verdad? Entonces cuando se ha de relacionar, que ustedes vean este tipo de columnas, por favor no estén rayando. Cuando vean este tipo de columnas, lo van a trabajar de la siguiente forma. Entonces vamos a observar en las opciones de respuesta, ¿cuál es la que debemos seleccionar? La 1. Ana Paula. La 1. Ana, ¿qué opción debemos seleccionar? ¿Sí ves Sí. ¿Cuál sería la opción? A, B, C o D. La primera. La C. A ver, les voy a leer las opciones. 1C, 2E, 3A, 4B y 5D. ¿Qué opción? Uno sí. Así no tiene que haber todas. 1E, 2E, 3A, 4B y 5D. Vamos a observar, observa bien. 1E, 2E, 3A, 4B y 5D. ¿Qué opción sería? La B. La B, muy bien, Paula. Entonces, todos en la pregunta 5 vamos a seleccionar la opción B. B. Subrayando. Opción B. Bien. ¿Ya? Opción B. También hemos trabajado con los textos narrativos. ¿Cuáles eran los textos narrativos? Son aquellos que nos relatan acontecimientos, ¿verdad? Van contando poco a poco. Van contando poco a poco cómo se han dado los acontecimientos, ¿verdad? Se organiza en inicio, nudo y desenlace, ¿verdad? Como elementos del texto narrativos tenemos el marco o espacio, que es donde nos indica cómo se dan los hechos, ¿verdad? Dónde y cuándo se dan los hechos. El narrador, que es el que nos cuenta la historia. La trama, que es el orden en que ocurren los hechos, ¿verdad? Los personajes, que son pueden ser los protagonistas. También tenemos personajes secundarios. Tiempo,
que es la duración del hecho o la época, ¿verdad? También nos narra eso, la duración de la historia. En la pregunta número 6, Saraí. Hola. Hola Saraí, vamos a contestar la pregunta número 6. Tenemos un completar, ¿verdad? Completa según corresponda. Aquí tenemos en el cuadro las palabras con que vamos a completar, ¿verdad? Los textos narrativos son aquellos en los que se relatan. ¿Con qué vamos a completar ahí? Con desenlace, acontecimientos, relata o no. ¿Qué completa ese texto? Nudo. No. El vacal, ¿verdad? Yo les decía que los textos narrativos son aquellos en los que se relatan acontecimientos y que vamos contando poco a poco cómo se han dado los acontecimientos, ¿verdad? Se organiza en inicio, nudo y desenlace. Entonces, en el primer cuadro aquí vamos a llenar con acontecimientos. Acontecimientos, muy bien. Acontecimientos. Continuamos. Contamos poco a poco cómo se han dado los, aquí otra vez, acontecimientos. En el otro espacio, acontecimientos. ¿Ya? Se organiza en inicio, ahí sí va, nudo, nudo, en el tercer espacio en blanco va nudo, y por último, desenlace. Desenlace. ¿Ya? Entonces queda así, los textos narrativos son aquellos en los que se relatan acontecimientos. Contamos poco a poco cómo se han dado los acontecimientos y se organiza en inicio, nudo y desenlace. Muy bien, vamos a continuar. En la pregunta número 7 tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Los elementos del texto narrativo son, ¿verdad? Acabamos de ver cuáles eran los elementos del texto narrativo. Vamos a recordarlo. Era marco o espacio, aquí tenemos un error, marco o espacio, narrador, trama, personajes y tiempo. Vamos para que participe el niño Torres, ¿verdad? Si no me equivoco. Antonio, vamos a participar con Antonio. Bien. Antonio. Ahora sí. Entonces, tenemos que seleccionar la respuesta correcta. ¿Cuáles eran los elementos del texto narrativo? Era marco o espacio, narrador, trama, personajes y tiempo. ¿Qué opción debemos subrayar, Antonio? Narrador, drama, Te repito, marco, La la A, ¿verdad?
Entonces, todos vamos a subrayar en la pregunta 7 la opción A. Listo. Opción A. También hemos estudiado, a continuación, los textos descriptivos, ¿verdad? Hemos estudiado los textos descriptivos, que era aquel que describe algo, ¿verdad? Es decir, el autor del texto va otorgando información para que la gente que lo lee pueda representarlo en su mente, ¿verdad? Así nos vamos imaginando cómo es el personaje, cómo es la historia, dónde ocurre. Realiza una descripción también de algún elemento, puede centrarse en personas, animales o cosas, ¿verdad? También un paisaje, un objeto o una situación. Estas son algunas de las posibilidades. Entre la estructura del texto narrativo tenemos introducción, desarrollo y la conclusión, ¿verdad? La introducción es donde nosotros identificamos el personaje, ¿verdad? El objeto o la persona que va a ser descrita. El lector tiene una parte de la información, ¿verdad? Entonces, debemos de prestar atención porque solo nos otorgan una parte de la información. En el desarrollo, también lo podemos conocer como nudo. Ahí ya comenzamos a describir con profundidad el objeto o la persona o la cosa que se va describiendo, ¿verdad? Porque nos otorgan aspectos generales y otros más detallados, ¿ya? Se va caracterizando ya de una forma más completa, ¿ya? Conclusión. Se realiza una especie de resumen de la descripción para cerrar la caracterización del objeto, animal o cosa, ¿verdad? Entonces aquí ya se va haciendo un resumen porque ya vamos a finalizar. En la pregunta 8 tenemos que marcar con una X en este casillero, ¿verdad? La respuesta correcta. ¿Qué era el texto descriptivo? Isabela. ¿Cuál es el texto descriptivo? Opción A. Son aquellos en los que se relatan acontecimientos. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, ¿cuál es la opción de, texto descriptivo? Descriptivo. Es aquel texto que describe algo, otorga información para que la gente pueda representárselo en su mente. ¿Verdad? Entonces sería la opción A. A. Muy bien, Isabela. Entonces le vamos a marcar aquí una X. La opción A. Gracias, Isabela. En la pregunta 9, aquí tenemos otra relación, ¿verdad? Vamos a trabajarlo de la misma forma. Vamos a relacionar la estructura del texto narrativo, de la misma forma en que hemos trabajado. Vamos a guiarnos aparte. En este caso yo voy a trabajar con el marcador. También como nudo. Ya tenemos desarrollo, introducción y conclusión, ¿verdad? Que eran la estructura. En el literal número 1 tenemos una descripción, ¿verdad? Dice, aquí es donde se identifica el objeto que será descrito, sea persona, situación, etc. Entonces, el literal 1, vamos a ver cuál corresponde. Desarrollo, introducción o conclusión, ¿cuál será? Identificamos el objeto que será descrito, ya sea una persona, una conclusión o un desarrollo. Este es B, el 3 es B. Viene a ser la 1, viene a ser la introducción, ¿verdad? Entonces identificamos el objeto. Entonces aquí sería, ¿cuál sería D? 1B. La 1 es la B. Señorita, la 1 es la B. Sí, la 1 es la B. Es pues la A entonces. Ya. A ver, ¿me ayudan silenciando? No. Ahí está. La 1 es la opción B. La 2. Se realiza una especie de resumen de la descripción
para cerrar la caracterización del ser, animal, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros decíamos que cuando ya íbamos a finalizar, hacíamos un resumen. Entonces, en este caso sería la conclusión. El literal C. Y por último, el literal 3, el numeral 3, aquí se comienza a describir con gran profundidad el objeto descrito, ¿verdad? Ya tenemos el literal B y el literal C. Entonces nos queda el desarrollo y concuerda, porque en el desarrollo nosotros recién comenzamos a relatar, a narrar con más profundidad el objeto. Entonces quedaría de la siguiente forma. 1B, 2C y 3A. Entonces, en nuestras opciones de respuesta, ¿cuál vamos a subrayar? 1B, 2C, 3A. Brittany. Brittany, ¿cuál es la opción? Acción C. La opción C, muy bien, Brittany, gracias. Esa es la opción C. Entonces vamos a subrayar la opción C. Por último, también trabajamos una semana en la lectura comprensiva, ¿verdad? Trabajamos una lectura que estaba relacionada con la situación actual que tenemos, ¿verdad? Era una lectura sobre el monito, ¿verdad? El canto de la luna, en que iba narrando el miedo que se puede generar por la pandemia en la que se está atravesando mundialmente, ¿verdad? Entonces, lectura comprensiva es aquella donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos del texto, donde adquiere mayor conocimiento y pensamiento propio, ¿verdad? Usted realizó su lectura, pero no solo se quedó con lo que aprendió del texto, sino que usted también va generando su pensamiento, ¿verdad? Vamos desarrollando nuestro pensamiento. La última pregunta de nuestro cuestionario de lengua. Vamos a subrayar la respuesta correcta. Lectura comprensiva es. Vamos a trabajar otra vez con Antonio. Lectura comprensiva es aquella donde el lector interpreta. ¿Cuál es? La A, muy bien. Sí. Y es donde el lector Es donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos del texto, ¿verdad? Adquiere mayor conocimiento y pensamiento propio. Entonces, en lengua vamos a trabajar, vamos a subrayar la opción A. Lectura comprensiva es aquella donde el lector interpreta. La opción A. Listo. Entonces, hemos terminado con nuestro cuestionario, hemos repasado cada uno de los temas.